Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión estudiaremos la Guerra Fría y el Consenso de Washington. Somos el equipo número 10 de la cátedra Globalización y Libre Comercio. Iniciemos. ¿Se han preguntado cómo es que los países del mundo diversos en cultura, lengua, religión e historia atienden en común a un sistema de globalización? Para responderlo estudiaremos la Guerra Fría y las influencias del Consenso de Washington. La Guerra Fría fue un enfrentamiento de disputas estratégicas y conflictos indirectos por la hegemonía política, económica y militar en el mundo, entre los bloques occidental capitalista liderado por los Estados Unidos y el oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Sus inicios se suelen situar en 1947, aunque si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra física en sí, la gravedad de los conflictos que se comprometieron en esta marcaron gran parte de la segunda mitad del siglo XX, pues estas dos superpotencias buscaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Los orígenes de esta se encuentran directamente ligados durante las tensiones de la posguerra. Tras la derrota de las fuerzas del Eje en 1945, estas dos superpotencias, principalmente responsables de la victoria, sufrieron un rápido enfriamiento de sus relaciones, y esto se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, donde se dieron acontecimientos como el inicio de la perestroika en 1985 o la caída del muro de Berlín en 1989. Mientras que la Unión Soviética buscaba implantar el socialismo en otros países para que estos pudieran expandir la igualdad social, basada en una economía planificada, tener un partido único, la igualdad social y la falta de democracia, los Estados Unidos, la otra potencia involucrada, defendía la expansión del sistema capitalista, esto basado en una economía de mercado, un sistema democrático y la propiedad privada, siendo estos diferentes sistemas antagónicos y competidores que si bien no solo eran contrarios, sino que eran incompatibles. La globalización en su fase inicial se deriva del proceso de la Guerra Fría. Esta guerra tuvo sus impactos en países alrededor del mundo como El Salvador, Nicaragua, Panamá, Corea, Singapur, Yugoslavia, Rumania, Líbano, Pakistán, prácticamente todos los países africanos, quienes fueron presa fácil para las grandes potencias, principalmente para los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. La crisis de los misiles. En 1962, el riesgo de una guerra nuclear se hizo más palpable que nunca. Las potencias de aquel entonces se vieron directamente amenazadas. Por su parte, Estados Unidos había instalado misiles nucleares en Turquía y como respuesta la Unión Soviética colocó misiles de medio alcance en la isla de Cuba, aunque posteriormente ambas potencias acabaron retirando sus misiles. El año de las revoluciones. El conservadurismo que se había extendido en Estados Unidos, la Unión Europea y Europa durante los años 50 acabó por estallar en 1968, año en el que ocurren una serie de revoluciones alrededor del mundo. El año de guerras civiles. Numerosos países de América Latina fueron viendo cómo partidos y guerrillas de izquierda ganaban influencia y llegaban al poder, ya fuese por las urnas o por la fuerza de las armas. Por su parte, la Unión Soviética solía apoyar a organizaciones a través del régimen castrista, mientras Estados Unidos ejercía de contrapeso sufragando contra guerrillas o apoyando partidos más conservadores u orquestando golpes de Estado. De las dos potencias enfrentadas en la Guerra Fría, la Unión Soviética fue la que más empeño puso en su misión expansionista, encontrando una auténtica mina en Asia, pero especialmente en África. La Guerra Fría estaba llegando a su fin. Esto se veía venir con acontecimientos como la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética, en donde Gorbachov, por la crisis sufrida, tuvo que tomar una serie de medidas, finalizando así la Guerra Fría en 1991. El fin de la Guerra Fría marcó un antes y un después en la historia, pues luego de años de subordinación y pavor de las demás naciones a nivel mundial por el confrontamiento, finalmente terminó, pues uno de los primeros cambios al terminar la guerra fue la reducción de las tensiones internacionales y los peligros de posibles ataques bélicos. También se dio la desaparición del mayor estado comunista y socialista como lo era la Unión Soviética, lo que conlleva a que Estados Unidos sea la única gran potencia a nivel mundial. Y lo más importante es que dio paso a un mundo globalizado, de lo que hablaremos a continuación. Continuando con el tema, el fin de la Guerra Fría dio paso a la globalización.
Estados Unidos, al ser la única potencia, monopolizó el mercado, pero la economía mundial centralizada se comienza a desplazar del país capitalista hacia el tercer mundo, viéndose un incremento en la industrialización y en las exportaciones. También crea dependencia de lo que pasa en el tercer mundo, reflejando así la importancia del control político, principalmente del hegemón capitalista como lo era Estados Unidos. Para concluir, es certero decir que con el final de la Guerra Fría triunfó el capitalismo, se convirtió en la forma económica predominante, construyendo un mundo más industrializado, con mayor producción, economías emergentes y un aumento significativo en las exportaciones, cambiando para siempre el sistema económico mundial, sistema que en su mayoría prevalece a día de hoy. La Guerra Fría desde su inicio, desarrollo y finalización es el acontecimiento principal que contribuye a la creación de un mundo globalizado. Los dejamos así pues con la frase icónica que dijo el Papa Juan Pablo II sobre la globalización. El Consenso de Washington es el conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años 80. Esto para hacerle frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del norte, tras la crisis económica de los 70. Además, como una salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países del sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo esto por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos. El concepto fue acuñado por el economista británico John Williamson en un artículo publicado en 1989 donde se enunciaban las medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales estas instituciones tenían como sede en Washington, para que parecieran tener un consenso sobre su necesidad. Para esto se apostaba por un conjunto de políticas económicas como la lucha contra el déficit público, por la tasa de reducción de gasto, reformas para reducir la progresividad impositiva, la privatización de las empresas privadas, la liberación del comercio y de los mercados de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones a la entrada de inversión extranjera directa y la desregularización de los mercados laborales internos, entre otros. A lo largo de la década de los 90, estas medidas fueron convirtiéndose en un programa general a lo que todos le fueron considerando como una receta neoliberal para aplicar a una salida hacia el subdesarrollo. ¿Por qué surge el Consenso de Washington? Este consenso surgió a raíz de la crisis que vivió América Latina en la década de los 80. Fue una época muy difícil y de estancamiento para América Latina, debido a los elevados precios del petróleo y de la deuda externa. Por estos motivos, muchos países latinoamericanos se vieron forzados a suspender el pago de la deuda. A través de esto cayó lo que se conoció como la crisis de la deuda. Junto con esto se dio la elevación de la moneda estadounidense, como consecuencia de la crisis petrolera de inicios de la década. El dólar aumentaba su valor, mientras que las monedas latinoamericanas lo disminuían, debido a que los préstamos adquiridos habían sido en dólares, entonces su deuda aumentaba, saliendo así afectados países como Brasil, México, Perú, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile. Debido a esto, se necesitaba de que hubiera un modelo económico que permitiera a los países latinoamericanos salir de sus problemas, dando así origen al Consenso de Washington en enero de 1989. Como ya se mencionó, el consenso surge como respuesta al déficit y estancamiento económico que se vivía debido a la estallido de la deuda externa. Pero, ¿cómo influyó en la economía mundial? En la evolución del pensamiento sobre el desarrollo y la consiguiente aplicación de medidas acordes con este, el Consenso de Washington marca un punto de inflexión determinante en la orientación de las políticas económicas para las décadas posteriores y contribuye significativamente a la creación y consolidación del patrón de globalización neoliberal, actualmente dominante. Si bien durante los años 70 el pensamiento sobre el desarrollo logra superar la obsesión previa por el crecimiento económico, las inversiones en la infraestructura y la industrialización como objetivo en sí mismo,
pasan a hacer más hincapié en la lógica de la satisfacción de necesidades básicas y la lucha contra la pobreza, las desigualdades o el desempleo. La década de los 80 establece un giro radical en estos planteamientos, retomando una visión reduccionista del desarrollo como meta a alcanzar y del camino para acceder a este. Sin embargo, la democracia y su rol en el proceso hacia la reorganización económica, política y social no le han dado nuevas oportunidades a la mayoría de la población, que no ha recibido ningún beneficio en las relaciones entre los países en el proceso de globalización. La Guerra Fría desembocó en tensiones bipolares, que a su vez se materializaron en guerras proxies en América Latina, África y Asia, así como en considerables revoluciones y revueltas en Europa. Las crisis internas dentro de los bloques sometieron mayoritariamente al régimen soviético, por lo que traería consigo su fracaso en el impulso de políticas económicas y sociales que tanto caracterizaron a este bloque, de tal forma que la finalización de la Guerra Fría trajo consigo un nuevo y hegemónico régimen económico mundial. Siendo los países del bloque occidental economías con ventajas en los mercados y los factores de producción debido a la imposición del régimen capitalista, es bajo este contexto que el capitalismo sería reflejado en los países de América Latina en una situación de centro-periferia, donde el auge del dólar y las débiles economías, producto de estas crisis reflejadas por la bipolaridad recientemente vivida, harían que estos países adoptaran medidas de subsistencia ante el margen de este fenómeno emergente y expansionista como la globalización, por lo que surgen las 10 medidas económicas de 1989, dando vida así al ya conocido Consenso de Washington, que sentaría las bases y marcaría el inicio de una nueva forma de producir, de hacer política y de manejar la economía en los países de la Gran Latinoamérica. Siendo de esta manera la forma en que finalizamos el abordaje de la Guerra Fría y el Consenso de Washington. Muchísimas gracias.